todo este tema que está de moda otra vez, que es la presencia del fiscal de la Corte Penal Internacional, que pasó por aquí, y todo esto que estamos hablando, sobre los derechos humanos y temas de la política. Volviendo a Natacha, que no está invitada hoy, Natacha Carreño, Natacha es bastante centradita, y eso es importante, fíjate. Yo te estoy diciendo, mira, yo a los radicales los excito, y lo primero que me acaba de decir yo es que escribió una señora molesta, porque la reté, le afecté su emocionalidad, le dije, ódiame por favor, yo te lo pido. Y entonces escribió, qué triste final el de Kiko Bautista, chocho y chavista. Pero ella no se da cuenta que eso que está haciendo ratifica lo que yo estoy diciendo. Mire, no hay argumentación. ¿Cómo va a decir usted que yo soy chavito, maurista? Eso no es el problema. Lo que pasa es que en Venezuela la polarización hizo que los chavistas creyeran que ellos tienen la razón y la oposición que yo la tengo. Pero en el enfrentamiento, en la confrontación, destruimos el país. Lo aniquilamos, lo llevamos a esta crisis horrible donde no podemos avanzar. Entonces está planteado buscar la verdad, salirnos de esos esquemas, de las etiquetas y oír a ver quién me convence, quién me produce una idea que pueda servir para salir de la crisis. Bueno, yo creo que esas etiquetas se tienen que acabar desde los discursos de la clase política. Por ahí tiene que empezar. Porque al final hay mucha gente que lo que hace es repetir muchos de esos discursos que ya están instaurados durante tantos años, y lo cierto es que nosotros en los últimos años hemos vivido una dinámica política muy polarizada, donde se estigmatiza, se etiqueta, y pues yo creo que tiene que empezar la clase política a empezar a ser más pragmática, dejar esos discursos excluyentes y empezar a integrar más a todos los actores. Fíjate, yo tengo a mi amigo Carlos Valero, que a mí me gustó toda la vida, entonces yo le digo, Valero, vamos a hacer un programa movido, y tú me puedes ayudar. Porque yo le digo a él, yo estoy en contra de Putin. ¿Por qué estás en contra de Putin? Por la invasión a Ucrania, porque él es el que invade. Pero a mí me parece... Pero también por otro lado está la OTAN, que le estaba acercando la zona de Así influencia. es. Fíjate que estos Ajá, temas, métete. estos temas, y lo conversaba hace poco con un analista, no se pueden analizar en función de lo que está bien y de lo que está mal, en términos morales, que cuando hay una guerra, por supuesto que ahí entra un poco ese análisis, pero por supuesto cada postura tiene sus razones y sus argumentos. Entonces la situación, nuestro escenario político nacional lo podemos extrapolar también a otros escenarios internacionales, y lo cierto es que Putin invade Ucrania, pero la OTAN, por otro lado, que es uno de sus argumentos, pues había estado cercando la zona de influencia, que son todas estas repúblicas exsoviéticas. Entonces esto lo que nos dice es que ambos lados tienen argumentos que se confrontan, pero que son argumentos que hay que tomar en cuenta como verdades, ¿no? Así es, se retroalimentan, pero fíjate, ¿por qué en mi época de muchacho ese conflicto hubiera originado manifestaciones por todos lados de gente pidiendo paz, arreglo, cese a la guerra? Pero ahora, más bien, métele más plata a Zelensky. Zelensky para mí es un gigolo. Yo se lo dije, es un gigolo, chicos. Pide plata. Yo no sé cómo va a pagar eso. Pero además, tú no pareciera que hay una intención de buscar salida. Si no, eso está trancado, no hay quien lo destranque. Pero tiene que, esa guerra, que tiene unos fines estratégicos sobre el tema de Rusia, China y los Estados Unidos, ahí hay un debate de ese tipo. Porque Europa no sabemos en dónde está en todo esto, porque Europa sigue detrás de Estados Unidos, y una de las cosas que más se les ha criticado a Europa con respecto a este conflicto es que no tiene una postura geopolítica y una política internacional clara separada de Estados Unidos, porque en realidad es una guerra que perjudica mucho más a Europa que Estados Unidos, que está tan lejos. Pero bueno, ahora Estados Unidos vende petróleo a Europa cuando lo tenía además muy cerca de Rusia, y el gas sobre todo, fundamentalmente, ¿no? Fíjate lo que tú dices del liderazgo. Mientras Angela Merkel fue jefe del gobierno alemán, no hubo conflicto, todo el mundo se entendía, había unas posturas de sensatez que impidieron la guerra. La guerra tuvo un proceso, hay una famosa carta de Kissinger, que tú la recuerdas, donde él en el 2014 dice, mire, si cerca a Rusia con la OTAN, que es tu argumento,
va a haber guerra. Entonces, precisamente eso fue lo que hicieron. Ahora, ¿qué le pasa al liderazgo europeo? Fíjate, todos los países, van 9, han cambiado producto de la guerra, comenzando por Inglaterra, ahora España, Italia. Grecia también, Grecia. Portugal probablemente también de un giro. La cantidad de dinero que se está invirtiendo en una guerra que además la ciudadanía europea no entiende por qué se sigue alimentando, pues eso está haciendo mella en las políticas internas de los países de la Unión Europea y además está creando fricción entre los países que forman parte de los 27, precisamente porque hay unos países que ya están, no están de acuerdo con que se siga alimentando esta guerra contra Rusia. ¿Por qué no hay un movimiento mundial pidiendo paz? ¿Tú sabes por qué? Por la posverdad y esto que estamos hablando de los algoritmos, que imponen blanco y negro, y además todo es breve, todo es Twitter o TikTok, una cosa lista. Entonces, la posibilidad de razonar, de buscar contenido, de contrastar, no existe porque es una cosa frenética, ya te entra información por todos lados, todo el mundo quiere que le paren, entonces hay ruido. Fíjate que yo pongo en el artículo, tú ves los 10 videos de YouTube todos los días, y son cosas que para nosotros serían amarillismo, exageraciones, porque la información ahora tiene esa peculiaridad, todo el mundo gritando, todas las minorías tratando de ser mayorías, pidiendo reclamos, entonces tú te vuelves loco y te enconchas en tu grupete de WhatsApp donde todos piensan igual, y entonces blanco y negro, Putin es comunista y los americanos son demócratas. Pero yo sé que Putin no tiene nada que ver con el comunismo, eso es una mentira. Ciertamente, ciertamente tiene, de hecho, en cuanto a temas sociales es muy conservador. De hecho, y es una de las cosas que además es uno de sus sellos más insignes con todo este tema de la comunidad LGTBI en Rusia. De hecho, no hay libertades como en el caso de Europa las hay, que es un tema que también se habla con respecto a China y al totalitarismo en todo el tema de las manifestaciones o los derechos civiles. También yo creo que es importante no quedarse solamente con la visión que te dan los grandes medios de comunicación y las grandes agencias de noticias, sino que estos conflictos se tienen que revisar a fondo, revisando realmente la historia y los argumentos, entendiendo además los argumentos de cada uno de los actores, porque es muy fácil decir, pues, los rusos son los malos, los ucranianos son los buenos, porque además hay que entender que estos han sido siempre pueblos hermanos, ¿no? Es un conflicto muy complejo de entender. Entonces, pues yo creo que hay que indagar un poco más, hay que investigar, hay que ir al análisis profundo para uno hacerse una idea que no sea una idea que te imponga una red social, un titular de una agencia de noticias, sino que cada persona procure investigar aún más y hacerse mucho más crítica con estos temas, ¿no? No solamente quedarse con el titular o lo que se dice en las redes.